que está autorizada para que entonces grabe, ¿verdad? Para que puedan tener la sesión completa. Entonces, ¿qué ocurre? Nace esa primera república, pero esa república va a ser una república débil y en el año 12, es decir, un año después, ya Venezuela vuelve a pasar a manos de la monarquía nuevamente. ¿Cuándo nace la Segunda República? Por eso les insisto, la línea de tiempo, para que ustedes vayan clarificando su historia. ¿Cuándo nace la Segunda República para que mi amigo no esté perdido? Cuando Bolívar entra a Caracas, que viene desde la Nueva Granada, en eso que llaman por allí campaña admirable, ¿no? Que simplemente pues esa es la historia épica que nos queremos darle entonces esa sensación de deidad a Bolívar y entonces hablamos de la campaña admirable. Si tenemos que hablar de campaña admirable, pues la de Aníbal Barca cuando atraviesa los Alpes montado en elefante en pleno invierno, ¿cómo tendríamos entonces que llamarla, verdad? Pero bueno, es parte de esa historia épica que nos quieren inventar. Ese desplazamiento de tropas de Bolívar con la ayuda del Congreso de la Nueva 13 en 1813, cuando Bolívar llega a Caracas procedente de Colombia, no de Colombia, sino de Nueva Granada, que era como se llamaba, nace entonces, él asume el poder en Caracas, le dan el título de libertador, estamos hablando del año 1813, y nace la Segunda República. Pero la Segunda República va a morir el año 14. Son los años terribles para la causa patriota. Quienes tienen aquí la batuta y llevan adelante el proceso y van ganando la guerra son precisamente los españoles, al mando de un personaje que ustedes han oído hablar de él, que también se le ha querido exaltar, llamado José Tomás Boves. ¿Ok? Entonces, les aclaro esto para que no se pierda, pero les insisto, su línea de tiempo. ¿Ok? Para que nos alcance el tiempo en relación a lo que quería comentarles, la idea es que ustedes extrajeran, ¿verdad? Yo les envié los textos de las canciones para que ustedes fuesen sacando las ideas, porque es un poco el trabajo que vamos a ir haciendo con la prensa, jóvenes. Si ustedes revisaron su plan de clase, ustedes tienen una asignación evaluada, un trabajo que van a realizar y que deben entregar la semana 4. Entonces ya debemos irnos entrenando poco a poco en esa lectura de la prensa. Entonces, fíjense las ideas de las cuales hablábamos la semana pasada y que las vimos en las canciones. ¿Alguno de ustedes me quiere comentar algo al respecto? Yo, profe, bueno, habíamos destacado que aquel Dios del que se hablaba no era de la religión católica, no era con extremismo hacia la iglesia, sino que era un Dios justo, se hablaba de un Dios que nos miraba a todos por igual y no apoyaba a la esclavitud. Ajá, estábamos hablando del deísmo, ¿cierto? Recuerdan que es un pensamiento muy de la Ilustración. Se habla de Dios, es la idea de la divinidad, pero no es la idea de la catolicidad. Si estoy en contra de la corona, si estoy en contra de España, no puedo hablar de ese Dios católico, ¿verdad? Sino es la divinidad, es la fuerza, es el gran arquitecto y constructor del universo. Esa es la idea de los deístas, que es un planteamiento abierto que viene ¿de dónde? De la Ilustración. Los hombres de la Ilustración son fundamentalmente deístas. Creen en Dios, mas no en la iglesia y en los cultos. ¿Qué otra cosa pudieron ustedes extraer allí de las canciones? ¿La escucho? ¿Se escucha? Sí, cómo no, perfecto, Susana. Excelente, gracias. Uno de los aspectos que anoté, el cual conseguí un análisis muy importante, es que la razón por la cual Venezuela se toma como ejemplo para estos textos que están en las canciones es porque en ese momento Venezuela era la vía de penetración de las ideas renovadoras. Entonces fue un aspecto que llamó mi atención. Y también algo muy interesante que usted comentó anteriormente fue el término francés sans-culottes. No sé si lo estoy pronunciando bien, el cual, como usted mencionó, hace referencia a la chaqueta corta con botones grandes
que era parte de la vestimenta de los patriotas. Así es, así es. De los sans-culottes en Francia, ¿no? Entonces ellos hablan de los sin camisa, pero esto que usted acaba de mencionar es muy importante. Por un lado lo de las camisitas cortas y por el otro lado de que Venezuela, precisamente por sus costas, por sus puertos, ha llegado toda esa información a través del contrabando. Es decir, Venezuela es privilegiada en ese sentido, ¿no? Y entonces por eso es que el puerto de entrada de las ideas y del pensamiento, tal cual como usted lo acaba de señalar, es Venezuela. De allí que llegan a estos señores, los traen a La Guaira, a Picornell, a José Lach, a Cortés de Campomanes, que eran los de la conspiración de San Blas, y ellos son los que van a impregnar de ideas revolucionarias a Guali, España. El caso de Miranda, pues de Miranda no hay casi ni que comentarlo, Miranda estaba en Europa, ¿verdad? Sabemos que participa en la Revolución Francesa y esa es la gran vertiente francesa. Fíjense que tenemos tres vertientes aquí en estos movimientos, la vertiente antillana, que es la de Haití, ¿verdad? La vertiente española, que es la de Picornell, Cortés de Campomanes, José Lach, etcétera, los del Hombres de la Conspiración de San Blas, y la vertiente francesa, que nos viene con Francisco de Miranda. Fíjense cómo por diferentes vías y caminos van llegando esas nuevas ideas y ese nuevo pensamiento. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran comentar? Alguien me hablaba por aquí de impuestos. Por supuesto que se hablaba de impuestos y de tributos. Ajá, en contra de los impuestos y de los tributos van para el rey y no para mejorar la vida de las colonias. Entonces, estamos pagando impuestos para que el rey viva como un gran señorón y nosotros carecemos acá de todo, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa, además de la que hemos señalado, de la que han comentado sus compañeros? Pues, profe, también está en las letras que atacaban directamente a lo que era el rey y la corona. Por ejemplo, en la parte que dice, mueran los opresores, mueran sus partidarios y viva tan solo el pueblo, que eso sale en la canción americana, y también en la parte que dice, pero no tardará mucho, eso es en la carmañola americana, que dice, pero no tardará mucho en recibir su castigo, porque ya los sin camisa afilan sus cuchillos. Ajá, es el llamado a la guerra, es el llamado a la violencia, tenemos que alzarnos, tenemos que levantarnos, ¿no? Por eso dicen que no suena el tambor, sino que suena el cañón. ¿Okay? Eso está muy claramente expresado. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran ustedes comentar? Hay mucha información. Se habla de soberanía, cuando se habla de el pueblo soberano. Viva tan solo el pueblo soberano. Mueran los opresores, mueran sus partidarios. Estamos hablando precisamente de los españoles, pero la idea de soberanía no es la idea de soberanía del rey, sino es la idea de soberanía del pueblo, ¿no? Que la soberanía teóricamente reside en el pueblo. ¿Algo más que quieran comentar? También, profe, quería comentar que se menciona el término de patria, que es muy importante. Claro que sí, la idea de patria no es la idea de la madre patria, que era España. La madre patria era España, no, nosotros ya nos queremos desvincular de ella. Nosotros queremos nuestra nacionalidad, nuestro sentido. Entonces, es la patria nuestra, es la patria chiquita, no la grande, y ya aquella no la vamos a llamar patria. Ella no es nuestra patria, ella es nuestra opresora. Eso es muy importante. ¿Algo más? Por favor, aquí hay 30 y tantas personas. Tenemos que ir leyendo los materiales para que después las cosas no se les vayan a acumular. Profe, también que se destaca en una de las estrofas, se dice, tiembla, rey infame. Pérfido Carlos, exactamente. Pérfido, de la perfidia, ¿no? El ser pérfido es el ser malo. Exactamente, ahí es donde se ataca directamente al rey y se le acusa de infame. Es decir, que se mantiene la posición de que no voy a dejarte hacer conmigo lo que te dé la gana, yo me voy a oponer, yo me voy a alzar y voy a llamar a la guerra, a la violencia y al derramamiento de sangre por la libertad. Exactamente. La vida no vale nada, la vida no es importante,
si no somos libres, ¿no? Ese es un poco el sentido y la idea que quieren expresar ellos allí en relación a las canciones. Entonces, fíjense cómo leyendo, revisando, trabajando las canciones, nos vamos entonces a dar cuenta de cómo era ese pensamiento, de cómo eran esas ideas, qué es lo que se quiere expresar, cuáles son esas nuevas ideas, cuáles son esas nuevas mentalidades, cuál es esa mentalidad de la ilustración, entonces, ¿qué es lo que ustedes, el ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo y que se tienen que ir de alguna manera disciplinando en relación con la prensa? Es esto, es buscar los periódicos y comenzar entonces a revisar esas ideas y ese pensamiento. Ya para la próxima semana, yo eso se los voy a explicar muy bien a través del correo electrónico que les voy a enviar. Ya la próxima semana vamos a empezar a leer prensa. Ustedes deberán leer un número de la Gaceta de Caracas. Yo les voy a explicar dónde lo pueden encontrar. Está en Saber UCAP. Y entonces ustedes van a hacer una especie de ficha técnica de ese periódico, es decir, cuál es la fecha, quién aparece como redactor, en qué imprenta se imprime, cuánto costaba el periódico. Todos son semanarios en este periodo. Es decir, para que ustedes se vayan familiarizando gradualmente con la prensa. Pero toda esa información yo se las voy a hacer llegar a través del correo electrónico, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea clara de qué es lo que tienen que ir haciendo. Es muy importante revisar que ese sea su primer material para ejercitarse, y ese primer material para ejercitarse, qué mejor que estas canciones que tienen ustedes allí para ir extrayendo las ideas. Fíjense que si el rey es de origen divino, yo no puedo llamarlo perro, pero lo llaman perros, lo llaman pérfido, infame. Entonces, ya va, aquí se perdió definitivamente el respeto, o es que los reyes no son de origen divino. Ah, ok. Yo no tengo por qué respetar al rey, porque el rey me ha desnudado con sus impuestos, pero además yo no tengo por qué respetar al rey, porque el rey ha sido cruel y ha sido malo. Y yo quiero ser independiente. Nos estarían quedando exactamente unos minutos. Yo quisiera terminar la sesión con la pieza que les había comentado, que es la canción nacional, para que ustedes la escuchen. Yo les voy a enviar este fin de semana la información en relación al texto de esta canción nacional, y entonces nos estaríamos escuchando el día lunes. Es importante que podamos definir ya lo de la plataforma para que no haya problema al respecto. Muchísimas gracias, y quisiera que escucharan estos 2 minutos que nos quedan la canción nacional. Ley respetando la virtud y honor, la ley respetando la virtud y honor, pensaba en su trono, que el ardid ganó, Darnos puras leyes el usurpador, previó sus cautelas nuestro corazón, y a su inicuo fraude opuso el valor. Y a su inicuo fraude opuso el valor, previó sus cautelas nuestro corazón, y a su inicuo fraude opuso el valor, y a su inicuo fraude opuso el valor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad vivió. A este santo nombre, templo de favor, el vil egoísmo que otra vez tuvo.
el vil egoísmo que otra vez tocó a este santo nombre, templo de favor, el vil egoísmo que otra vez tocó, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Que aguardáis patriotas, que aguardáis patriotas, hijos de Colón, marcha tras nosotros y viva la unión. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio, seguid el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio, seguid el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, haré respetando la virtud y honor, haré respetando la virtud y honor. Gritemos con brío, muera la opresión, muera la opresión. Los patriotas fieles, la fuerza es de unión, y desde el empirio el supremo honor, con sublime aliento al pueblo infundió, con sublime aliento al pueblo infundió, y desde el empirio el supremo honor, un sublime aliento al pueblo infundió, un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, haré respetando la virtud y honor, haré respetando la virtud y honor. Unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó. La América toda existe en nación, que vendrá tiranos que el ordeado no. Ya jura ser libre, ya es fe con honor. Ya jura ser libre, ya es fe con honor. Que vendrá tiranos que el ordeado no. Ya jura ser libre, ya es fe con honor. Ya jura ser libre, ya es fe con honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, haré respetando la virtud y honor, haré respetando la virtud y honor.